Vamos con lo que está ocurriendo en nuestro país con Democracia Viva. ¿No quieren devolver la plata? No quieren devolver la plata. ¿Qué es lo que ocurre? Yo anduve recabando algunos antecedentes, claro. Fíjate que hace 85 días se presentó una denuncia, o varias denuncias en rigor, a la Asociación de Funcionarios de la Seremía de Vivienda de Antofagasta, justamente respecto a que existían irregularidades. 85 días. Y fíjate que el pasado 13 de julio, ha pasado días ya, que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, solicitó la devolución de los dineros. También lo hizo el ministro de Vivienda, Carlos Montes, pero se solicitó aquello. Recordemos que la denuncia que hace este medio de comunicación local establecía que hubo un traspaso de fondos desde la Seremía de Vivienda de la región de Antofagasta a Democracia Viva de 426 millones de pesos. Bueno, en una declaración pública, la Fundación Democracia Viva dijo que no está dispuesta a restituir los fondos que recibió de parte del gobierno en su totalidad. Y explica: el MIMBU ha dado a entender que no estamos disponibles a devolver el dinero. Eso no es así. Estamos en proceso administrativo de determinar cuál es el monto que debemos devolver. Por eso hemos ingresado, no es uno, son al menos 3 los recursos que se han presentado. Tienen que presentar la rendición de gasto. Claro, han presentado 3 recursos para decir momentito. Tienen que demostrar que se gastaron esa plata. Exactamente. Y porque ahí no está la coincidencia, no coinciden en la diferencia que habría. ¿Qué es lo que ellos estarían, digamos, lo que se habla respecto a la devolución? De poco más de 294 millones de pesos. ¿Qué es lo que dice la autoridad? 391 millones de pesos es lo que deberían devolver. Es decir, poco más, poco menos. Estamos hablando de 90 palos. Son como 92 millones. No coincide. Más o menos. Ahora, y no coincide, no coinciden los montos, digamos. Pero hay una presión de que se restituyan los dineros por último. Ahora, o por último que tengan que justificar. Desde el punto de vista ciudadano. Y rendir en qué se gastó. Claro. Pero esto, a mí me pasa que ya, está bien como ejemplo. ¿Pero qué pasa con los municipios? Ahí sí que mueven mucha plata. Por supuesto. ¿Qué pasa con lo de lo Barnechea? ¿Qué pasa con lo que todavía el tronco que se detuvo, nunca más se habló? Sí, pues ahí hablamos de gente que tenía plata escondida en las paredes, pues, claro. viejo. Lo que pasa es que yo sigo... ¿Por qué no olvidamos de esas cosas? Porque esto tiene una arista política yo estoy muy de acuerdo. Que enreda al gobierno. Claro, enreda a la autoridad. Pero hay otras fundaciones. Hay mucho más. Lo que pasa es que en este caso, uno, digamos, desde el punto de vista ciudadano, si me permiten la palabra en francés, hay que ser bien cara en alga, digamos, a propósito de todo lo que ha ocurrido. Desde que estalla el caso de Democracia Viva, que ellos digan, no, nosotros primero vamos a hacer... vamos a hacer un arqueo. Uno dice, oye, pero perdona. No vamos a aceptar irregularidades. Exacto. Hace 85 días que se presentaron las denuncias y el 13 de julio se pidió la devolución. Por lo tanto, uno imagina que ya tenéis al menos tenéis más o menos, oye, ¿cuánto gastamos? Oye, ¿cuánto quedó? Oye, ¿que algo encaja? Oye, digo yo. Ahora, esto evidentemente son situaciones que dilatan la investigación. Y ahí te doy el punto recién. Me dio la vuelta un poco larga. En el país del raspado de olla, este tipo de cosas llegan a ser anécdotas que se suman a la fila de situaciones anómalas. Los tiempos de investigaciones por parte de la Fiscalía son distintos a los tiempos políticos. Por eso es que los políticos siempre exigen renuncias, piden explicaciones, presentan acciones judiciales, pero ellos saben que tú puedes ir a buena velocidad pidiendo cosas, pero también saben que la respuesta a esa petición, ya sea administrativa, política y ni hablar jurídica, es muy a largo plazo. Sí, lo que pasa es que a mí me asusta. Entonces, ¿quién queda mal? Quien queda mal es quien no toma, comillas, la acción que el ciudadano exige, que es decir, oye, robaron, que devuelvan la plata y además que renuncien y se vayan presos. Eso no depende del poder político, eso depende de la justicia. Pero hay otro tema también, Felipe, que tiene que ver como... Es un país que se ha convertido en algo muy extraño, ¿no? Nuestro, que se falsifican prendas y se venden en los comercios establecidos. ¿Qué vos pensáis que último ya las falsificaciones las venden ahí en la feria, la mala, sin boleta? Todos lados. No, pues estamos hablando de... No, todos lados. Por eso, y no una tienda del retail, varias. Entonces empecé a entender... Perdón, ¿y la falsificación de la industria de los remedios? Por eso... Los remedios ya no se venden remedios vencidos.
hay una industria que se falsifica la caja, se falsifica y te cambia hasta la fecha de vencimiento y le pones... Escúchame, lo que te quiero decir... Y está ahí, por eso, lo que tú dices, está ahí, viste, paciencia a todo el mundo. Yo creo que lo que lamentablemente ocurrió en Chile de hace rato, ¿cierto? Viene de los sobresueldos y antes fue todos. Y aparentemente nosotros estábamos convencidos que éramos un país probo, honesto, y donde teníamos autoridades que eran incorruptibles. Nos engañamos, nos mentimos, nos creímos el cuento. Oye, no me dé, pero póngame donde haya. Sí, pues. Frase que no es de ahora, es de hace... No hemos convertido un país bastante deshonesto cuando pensábamos que, claro, que había robos, que había gente que hacía cosas que no le... Pero parece que se instaló la idea de que el dinero acomode el lugar. ¿Sabes lo que pasa? No importa cómo, creamos una fundación que me sirve porque la creo y me adjudico un mes o 2 meses después porque sé que el gobierno... Voy a citar a mi amigo y colega de radio Axel Callis, que dice que yo estoy muy de acuerdo con él. Antes, pongámosle una fecha, ya con el retorno a la democracia. Hechos de corrupción existían, como tú muy bien lo dijiste. Existían. Pero había, no sé si en todos, pero en el chileno promedio, había una intención de que las cosas fueran probo. Había una intención. De que fueran honestas. Claro, pero existía la corrupción. Hoy día, año 2023, ya no está esa intención. ¿Y sabes por qué? En gran medida porque quedan sin castigo. Por supuesto. El castigo a veces es algo social nomás. Tirar las manos, pero no van a la cárcel. La nueva norma de los delitos de cuello y corbata, la frase es para evitar las clases de ética. Claro. Las clases de ética quedaron como un titular. Pero además, más allá de que tiran las manos y roban de todos lados y se hacen instrumentos en el fondo o instituciones que se crean para precisamente darle un marco legal a una cosa que es quedarte con recursos que no te pertenecen y que en general corresponden a recursos del Estado que se pueden... Yo creo que también hay un tema de lenguaje. O sea, a mí lo de Rivas me tiene descompuesto. Gaspar Rivas, el diputado del Partido de la Gente. Yo no sé cuál es la cuando cita a Diego Portales diciendo, calificando la Constitución como una niña que se puede violar reiteradamente. O sea, hace 200 años esa frase era ya desafortunada. Hoy no tiene absolutamente ningún sentido. Es un delito. O sea, pero decir además, eso es una... Pero es el nivel de políticos que tenemos. Y no pasa nada. No. Imputan cosas, dicen otras, levantan acusaciones sin fundamento. ¿Y sabes por qué pasa nada, Felipe? ¿Sabes por qué no pasa nada? Porque quienes se supone que sancionan una barbaridad como esa, que hay que decir que no es la primera ética, no es la primera barbaridad que dice Gaspar Rivas. Claro. No. ¿Y por qué ocurre esa sanción? Porque son ellos mismos los que se sancionan, pues. Exacto. Es como que yo dijera, y no sé quién, no sé cuánto, ¿y quién se sanciona yo mismo? Pero Felipe, que por último tengan buena memoria los que votan por él o por quien sea que haya dicho una estupidez o ese tipo de representantes, no tienen culpa los que le pusieron la rayita y votaron por él. Al menos deberían tener pudor y darse cuenta que ese tipo no puede ser reelegido. Porque hoy día se vive el día a día. Un montón de otras autoridades que ya eran cuestionadas y criticadas en su momento y que después, pese a eso, igual terminan por popularidad ocupando cargos políticos. Hay un diputado que se robó el municipio en Carretilla y pudo ser diputado. Y la pregunta es, perdón, ¿quién permitió que ese alcalde que se robó el municipio en Carretilla pueda ser candidato a diputado? No puede ser nunca más alcalde. Genial. Pero sí puede ser diputado. Entonces, perdón, pero eso es hacerse trampa en el solitario. Por eso. Entonces el tema es que también es responsabilidad de nosotros, los medios de comunicación, que deberíamos ser más majaderos de informarle a la gente que va a votar por un fulano que tiene este historial. Y a veces, sabiéndolo, lo vota igual. La pregunta es, ¿el ciudadano... ¿Le interesa informarse? ¿Hay algunos ¿Tiene memoria? Claro, tiene memoria, le interesa... ¿Y de qué manera se informa? Y ahí está la responsabilidad de los medios tradicionales. ¿Le importa que tenga esos datos, esos antecedentes? Claro, no. Porque además se instaló otra cosa que es muy relevante en esta ecuación, creo yo, que es la fake news. Explico por qué. Porque, por ejemplo, si yo tengo una opinión radicalmente distinta a la del Pollo en materia política e ideológica, y yo leo algo en redes sociales que ataca al Pollo, yo hago el match, pues. Lo que yo opino se dice, ergo es verdad. Y eso no está ni cerca de ser verdad. No, pero, ni cerca de ser verdad. Peor, sabes que vas a decir algo que no es cierto.
Pero los costos de decirlo en pos de la supuesta libertad de expresión, por supuesto, es que yo puedo decir lo que quiera. Es una, entonces, y eso si usted es lo dice lo que yo digo no es cierto, usted tiene que creyarse por injuria y calumnia o puede ir y buscar un marco legal que le permita defenderse de esa acusación. Pero ya está hecha, claro. El daño se hizo, la duda quedó. Claro. Entonces, cuando se habla de presunción de inocencia también, se supone que aplica para algunos sectores, pero para otros no aplica la misma norma y le damos. Obvio. Entonces es injusto, porque cuando van por ello, dicen, perdón, no prejuzguemos, dejemos que la justicia haga su trabajo. Pero para otras que no hay ni prueba ni nada consistente, vamos con la acusación. Juego de suma cero. Estamos en medio de la suma de suma cero. Y para cerrar, antes que me rete la PAME, un ejemplo. Para mi modesta opinión, creo que lo dije ayer, tal vez el problema más importante de Chile de los últimos 30 o 35 años y que fue una de las razones por las cuales hubo un reventón el 18 de octubre del 2019 desde el punto de vista social. Yo no estoy de acuerdo con la quema de estaciones de metro y eso, porque hay gente que va a decir, este gallo... No, estoy hablando de es la reforma al sistema de pensiones. ¿Ok? Tú me podrás decir también es salud, digamos, educación, por supuesto. Pero yo te diría que vivienda son 3 o 4, ¿verdad? Que en el proceso anterior no pescaron, se preocuparon de los animales, que está muy bien, y ahora en este tampoco se están preocupando de las condenas de las personas de 75 años y más que lo cumplen en su casa. Entonces, ¿y qué quiero decir con esto? ¿Saben lo que está realmente pasando en el Congreso? ¿Cómo? Desde el gobierno, y lo digo con mucha responsabilidad, el costo que se caiga la reforma de pensiones, porque huelen que se va a caer, lo tenga la oposición. ¿Y saben lo que está haciendo la oposición? Que el costo de que se caiga la reforma de pensiones la tenga el gobierno. Y yo me pregunto, ¿y las personas que llevan 30 años discutiendo en la calle, personas que tienen pensiones de miseria y que lo más probable que los que vengan tengan pensiones aún más miserables, siguen esperando? Y los políticos están preocupados de traspasar el costo al del frente. Esa es la política de Chile. Lamentablemente no es una democracia, es una partidocracia. Pausa, ya volvemos.